A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Estamos con Mayra Flores, co-conductora. Viene de España, de la Universidad de Navarra, haciendo su doctorado en química, especialmente en tema de nutrición. Vamos a conducir ambos este programa. Tenemos un invitado especialísimo, Adolfo Posadas, físico, dedicado a la aplicación de las nuevas tecnologías, drones, física de suelos, todas las tecnologías y las ciencias que tienen que ver con la agricultura. De modo que la agricultura ya no es cuestión solamente de agrónomos, sino también de científicos que preparan el entorno para que todo esto sea mejor y sobre todo para respetar el ambiente que está amenazado por ya sabemos qué. Adolfo, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Modesto, por la invitación. Estás en Nairobi, África. Caray, esto sí que me hace recordar a la época de niñez de Tarzán. ¿Hay algo de eso allá? Bueno, es una decepción que mi esposa tuvo cuando no encontró llegó a África, porque justo se puso a ver una película de Tarzán de los años 50 y tantos, donde narraba, ¿no? La introducción decía de que Tarzán luchaba contra las fieras y todo. Y no hay nada ahí. Y en África no existe nada, no existen las famosas lianas que Tarzán usaba para desplazarse, ¿no? Sí, pues es un mito. Cuéntame, tú, ¿qué cosa estás haciendo en Nairobi? Bueno, yo tengo 3 líneas de investigación, ¿no? Una es, como te decía inicialmente, es física de suelos, donde usamos toda la instrumentación física para caracterizar, ¿no? Y evaluar impactos que pueden ocurrir en los suelos, ¿no? Para la agricultura. Lo otro es el manejo de agua, suelo y ecosistemas, también con el enfoque de modelaje desde la física matemática. Y el tercero es agricultura de precisión, donde desarrollamos la implementación de drones para justamente hacer estudios de caracterización de suelos, problemas que pueden haber de plagas, rendimiento, ¿no? Y todo esto asociado a cambio climático, agricultura y cambio climático, ¿no? ¿Tú has estado en la COP? No, yo no he estado porque yo llegué ya casi al final, pero sí mis colegas del Centro de Universidad de La Papa, el grupo que trabajamos aquí, que me apoyan, ellos han estado presentando justamente el desarrollo de algunos softwares que hemos hecho para este tipo de acciones en cambio climático. Antes que ingreses a este mundo de la física de suelo, los drones, supongo, tú tienes orígenes agrícolas también, ¿no? Agrónomos. Sí, yo soy de Chanchamayo, mi familia es cafetalera, entonces yo crecí entre el ganado, sacando leche, echando café, ¿no? Hasta los 12 años que salí de Chanchamayo para Lima a estudiar, ¿no? ¿Tomaste tú el calostro? Claro, por supuesto. Lo más rico, ¿no? Lo más rico que había, ¿no? Mayra, ¿tú has tomado calostro? Yo creo que no. Con razón, nosotros somos diferentes, ¿no? Bueno, el calostro es la primera leche de la vaca, que es una cosa riquísima, pero mi abuelo decía que hay que respetar al ternerito un poquito nomás, porque eso es fundamental para el futuro del ternero, ¿no? Claro. Sí, igual que los... Mayra, tú sabes que los niños también tienen que tener la primera leche de la madre y por 2 años, si no va a estar al final... Claro, la leche de la madre da muchas defensas al cuerpo del pequeño bebé que no tiene defensas naturales, ¿no? Es muy importante la lactancia, al menos 6 meses, mínimo. Y bueno, si puede ser más, mejor. Pero hoy en día hay damas, mujeres que no respetan este derecho de los niños y por motivos X, pues le dan leche de polvo, de tarrito, y eso es realmente grave, ¿no? Sí, porque ya realmente esa ya no es una leche humana, materna, que es la ideal para un recién nacido, ¿no? Ya es leche de vaca o leche un poco artificial, ¿no? O sea, lo ideal es pues la leche de vaca para los terneritos, la materna para los bebés. Para dar una idea, amigos, Teresa Ochoa de la Cayetano dice que si la leche
que vienen en polvo o lo que fuera, el valor fuera un sol, el de la madre tendría que valer 1.000.000 de soles, imagínese. Bueno, y entonces, Adolfo, ¿cómo tiene que ser el suelo para que las cosas sean mejor? Tú conoces en Chanchamayo, eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia ves en el suelo que tú conocías en el cultivo del café con el que debe ser realmente? Eso es un poco difícil, justamente es una línea de investigación que tenemos para saber cuál es el suelo ideal para determinado tipo de cultivo, ¿no? Entonces, para eso justamente se usan diferentes tipos de sensores para caracterizar el suelo desde el punto de vista física, química, biológica, ¿no? Entonces, tú sabes, la física ha hecho que la ciencia médica se desarrolle mucho, ¿no? Pero con la agricultura no ha pasado eso. Entonces, yo diría que estamos un poco en transición, en investigación básica para llegar a ese punto que tú estás, para llegar a la respuesta que tú estás preguntando. Por ejemplo, nosotros sabemos que el nitrógeno es fundamental. ¿Cuál es el rol del nitrógeno? Sí, es fundamental, ¿no? Porque te ofrece nutrientes a la planta a través de la raíz, ¿no? Pero también mucho nitrógeno es malo, ¿no? Es como cualquier medicamento que uno tome para la salud humana. Una sobredosis. Claro, ¿no? Entonces, justamente el punto es ver qué cantidad de nitrógeno, qué cantidad de nutrientes necesita la planta para tener un desarrollo óptimo y una producción, pues, también óptima, ¿no? Todo eso es, en este momento, motivo de investigación. Exactamente. Claro, nosotros que no sabemos mucho nos dejamos llevar un poco por la propaganda. Por ejemplo, Mayra, ¿tú sabes esto de la tierra vegetal? No, a ver, cuénteme, doctor. Bueno, en los jardines de Lima, pues hay gente que antes se le echaba estiércol a la tierra y salía con animalitos, chinches, piques, que les salían tremendas heridas en el cuerpo, ¿no? Claro. Y ahora se pone, dicen, tierra vegetal. ¿Qué es eso? Una tierra vegetal, creo que es una mezcla de plantas ya descompuestas con el suelo, y esto es recuperar los nutrientes que antes había. Claro, son abonos naturales que se generan, ¿no? A través de ¿cómo se llama? Bacterias, ¿no? Que van a producir lo que la planta necesita, pero naturalmente, sin química, porque el problema que tenemos en la agricultura, ¿no? Es que se usa demasiado los agrotóxicos, agroquímicos, y eso sí que es dañino. Una ¿no? pequeña aclaración, en la naturaleza hay muchísimos químicos, hay que diferenciar un poco de los químicos sintéticos que probablemente son los tóxicos o dañinos, ¿no? Porque, por ejemplo, las naranjas tienen ácido cítrico, que es un químico, pero es beneficioso, ¿no? Siempre hay que un poco recordar, yo soy química y por eso incido en eso, ¿no? En que para una química todo es química. Exacto, para yo veo molécula por todos lados. Entonces se refiere usted a los compuestos químicos sintéticos tóxicos. Sintéticos de laboratorio que vienen, que nos lo venden caro además. Sí. Y claro, de modo que cuando las plantas, las hojas caen, hay una descomposición, hay bacterias, etcétera, y eso es una renovación, de modo que es un abono natural. Así ha sido por miles de millones de años. Y ahora se está tratando de estudiar un poco el efecto, supongo, de todas esas cosas, ¿no? Claro, un trabajo que nosotros hacemos es justamente en esa línea, es el secuestro de carbono, ¿no? Donde el carbono debe estar bajo tierra, ¿no? Lo más que se pueda, ¿no? Y es una cosa que cuando se cultiva, eso sale y va para la atmósfera. Entonces, un estudio que nosotros hacemos justamente es comparar, ¿no? El carbono que secuestra determinado tipo de cultivo con las áreas nativas, cómo ellos secuestraron el carbono por milenios, digamos, de años, ¿no? Entonces, eso nos permite saber, por ejemplo, cuán manejable o si se está manejando bien la agricultura desde el punto de vista de secuestro de carbono, ¿no? Entonces, un estudio que nosotros hacemos usando diferentes técnicas de espectroscopía de física para cuantificar y ver la calidad del carbono. Cuando hablo de calidad del carbono en el suelo, es justamente que el carbono que se queda en el suelo y no se va, ¿no?
porque cuando hay manejos de diferentes tipos de manejos del cultivo, entonces lo que hacen es remover la tierra, pero ese carbono que está en esos niveles, digamos, de la raíz, fácilmente es volátil, se va para la atmósfera, ¿no? O sea, también hay que saber remover la tierra. Exactamente. O sea, el gran problema del cambio climático es justamente aconsejar o ayudar a los agricultores, ¿no?, en todo lo que es mitigación, para que ellos sepan cómo manejar adecuadamente los cultivos de forma que no se dañe el medio ambiente. Bueno, porque yo también soy un poco de origen agricultor. Yo salí ahí lo que se llama el barbecho, remueven la tierra completamente. Allí también hay que tener cuidado. Exacto, claro. ¿No? Por ejemplo, en Brasil es líder en lo que es agricultura, se me fue el nombre. O sea, que usas la misma materia orgánica que se produce, ¿no? Pero eso también no es totalmente saludable, porque desde el punto de vista de secuestro de carbono, eso también ayuda a liberar carbono, porque tienes acciones microbianas todo el tiempo, ¿no? Y eso genera liberación de CO2 para la atmósfera. También usas los drones. Claro, para la parte de agricultura de precisión. Una cosa increíble, porque ya los drones están por todos lados, también son como los químicos. ¿En Claro. qué se usan los drones? Nosotros estamos usando en tres líneas, ¿no? Una es para hacer estadística agraria, que es muy importante para saber cuánto estás produciendo, ¿no? El otro es para ver rendimiento. Esto se hace a base de fotografías, imagino, videos. Sí, básicamente son sensores ópticos. Y el otro, porque luego tratamos con más cuidado en el siguiente bloque. Y el otro tema. El otro con los tema drones, es la parte de escala, o sea, los fenómenos que ocurren en la agricultura son a diferentes escalas, ¿no? Entonces, escala local, a escala agronómica, después vienen las escalas a nivel orográfico, ¿no?, de cuencas, ¿no? Después viene la parte ya climática, Muy que bien. tiene que ver con la atmósfera. Okay, lo que se trata es, nosotros adaptamos o ensamblamos los drones, compramos por piezas y ensamblamos los drones, ¿no?, para usarlos en la agricultura en una forma, digamos, tenemos el control total, ¿no?, del vuelo, ¿no? Entonces, dentro de los drones se instalan sensores ópticos, ¿no? Pueden ser cámaras fotográficas comerciales para análisis simples, puede ser cámaras multiespectrales, donde requerimos, por ejemplo, algún análisis muy especial en una determinada longitud de onda. Usamos sensores como espectroradiómetros, ¿no?, que nos permite medir la reflectancia de la planta, ¿no?, en determinadas longitudes de onda, y ver, por ejemplo, si la planta está en estrés o no, y qué tipo de estrés, porque cada tipo de estrés, por ejemplo, si es una plaga, dependiendo del tipo de plaga, puede manifestarse en un rango determinado de longitud de onda, por decir 800 a 900 nanómetros, o de repente 600, 700, ¿no? Entonces, con eso ya tú caracterizas esa enfermedad y el tipo de estrés que la planta está sufriendo. O sea que dependiendo del tipo de luz, de su color, digamos, entre comillas, Exacto. que no se ven los colores algunos, uno puede saber cuál es el estado anímico de la planta. Exactamente, sí. ¿Tú tienes que ver algo con lo que tú conoces, Mayra? Con la cromatografía y todas esas cosas. Bueno, sí, a ver, la cromatografía es un poco ver la separación, los componentes que tiene cualquier sustancia, ¿no? Un ejemplo clásico es justamente la clorofila, separar en sus componentes, ¿no? Ahora, qué interesante que me estaba comentando en la pausa, Adolfo. Cuéntanos esto de cómo es que interacciona un dron. Yo pensaba que solamente recibía imágenes así, pero me dice que ahora los drones pueden interactuar, ¿no? Cuéntanos un poco más cómo interactúa como la clorofila, por ejemplo. Exactamente, esa es una línea nueva que estamos investigando, que es la parte de sensores activos. Los sensores pasivos son los que solamente miden la reflectancia debido a la acción de la radiación solar. El sol, digamos, ¿no? En este caso son sensores activos, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la longitud de onda donde el sensor está trabajando, podemos activar la clorofila, ¿no? Entonces, esa activación nos va a emitir una señal que nos permite saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con la planta, con el estado de alma de la planta, pero más a nivel interior, ¿no? Entonces, esa es una línea nueva de investigación que estamos trabajando, que va a permitir una investigación mucho más profunda
y más cuantitativa para, por ejemplo, prevenir problemas de plagas, y todo esto asociado lógicamente al rendimiento, que es lo que se requiere, ¿no? Nosotros tenemos, tú sabes bien, el problema de la roya, ¿no? Y que está en tu campo, en el café. Sí, la roya era una enfermedad que nunca llegaba en mis áreas, en mis zonas, digamos, donde nosotros teníamos los cultivos, ¿no? Y ahora me dicen que está invadiendo, ¿no? Entonces, debe ser, yo me imagino, algún problema de manejo, ¿no? De mal manejo, que no se está tratando adecuadamente las plantas, o no se ha hecho una investigación, pues, no ha habido un básica. tratamiento cuarentenario adecuado. También, ¿no? No sé, ahí a veces hay mucha comunicación entre regiones que no debe haber y pues invaden. Claro, acá hay un tema que me gustaría resaltar. No sé, yo soy un poco contra las minas, en el desarrollo desmesurado como se estaba practicando en el Perú, ¿no? En la región de donde vengo nunca llegaba el arroyo porque habían los factores naturales que no permitían, ¿no? Pero con esto de contaminación de los ríos y las minas que contaminan, que no se trabaja con la tecnología adecuada, entonces han acabado con muchos depredadores naturales. Entonces ya no existe, ¿no? Entonces, tú dices que al llegar los ácidos a los ríos, muchos insectos benéficos, mueren y bueno, entonces los malos rompen el ecosistema y hay un desequilibrio ecológico. Entonces eso es lo que genera todo esto, ¿no? Ciertamente, así pues, efectivamente. Y justo en esto de que tú tratas el otro tema, el modelamiento, que es agua, suelo, ecosistema, ¿estudian este tipo de fenómenos? Sí, justamente queremos atacarla desde el punto de vista de simulación, ¿no? O sea, conocer bien estos efectos, ¿no? Medir, por ejemplo, las características que pueda ocurrir en un determinado ecosistema que sirva para alimentar nuestros modelos de predicción de cultivos y todo eso, ¿no? Qué interesante, amigos, cómo la agricultura se ha convertido en un tema de la ciencia, de los científicos, físicos, químicos, biólogos, en una forma interdisciplinaria, y Adolfo Posadas forma parte de un gran equipo. ¿Cuáles son las especialidades del equipo con el que tú trabajas? Bueno, yo tengo ingenieros electrónicos, bueno, no es que tengo, dentro de mi grupo tenemos ingenieros electrónicos, electricistas, ingenieros de informática, matemáticos, químicos, biólogos, agricultores, de todas las ramas de la agricultura, ¿no? Meteorólogo quizás también. Meteorólogos también. En el área de meteorología, por ejemplo, trabajamos directamente con la Universidad de Santa Bárbara, ¿no? Que ellos están dedicados a toda la parte de predicción climática, entonces ellos son nuestro apoyo. En la parte de suelos trabajamos con la Universidad de Rutgers, que es el Departamento de Ciencias Ambientales, que tenemos un grupo muy fuerte. Y la parte de suelos y carbono con la Universidad de Florida, en Gainesville. O sea que es una cooperación, además de interdisciplinaria, es internacional. Sí. Y tenemos a Embrapa, ¿no? Que es de Brasil, que es el Embrapa, poderoso de efectivamente, la agricultura en Brasil, ¿no? Que ha revolucionado. Brasil era importador de alimentos y llegó un momento en que cambió, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En 10 Gracias años a esa política de desarrollo. En 10 años se han vuelto primeros productores del mundo en carne, en lácteos, bueno, caña de azúcar, ¿no? Y todo eso, pues, soya, somos los terceros. Todo eso depende, pues, de una política de desarrollo científico y tecnológico que hacen los países que quieren salir de la pobreza. Bueno, todavía no estamos en eso, amigos. Todavía, así un paréntesis, hay una ley de trabajo juvenil que es básicamente un reconocimiento que no hemos sido capaces de formar jóvenes profesionalmente hablando adecuados, y hay que darles trabajo, por lo tanto se bajan los derechos laborales para que los empresarios saquen mejores beneficios y tengan, digamos, la voluntad, entre comillas, de dar trabajo a la gente.
Y esto efectivamente es un poco grave porque todos los años vemos que los derechos son disminuidos con el pretexto de que si tienen demasiado derecho no le damos trabajo. Y en este caso, en la agricultura, por ejemplo, en el Perú hay muchas personas que bajan de la sierra a la costa porque no hay un rendimiento adecuado de su trabajo agrícola. Y algunas veces, al no tener rendimiento adecuado, pues se convierten en mineros informales en sus propias chacras, digamos. ¿Tú crees, conociendo Perú, que se podría hacer una política científica y tecnológica que nos permita por lo menos alimentarnos adecuadamente con lo que sembremos, con nuestro territorio que no es tan, dicen, no es tan bondadoso? Bueno, no es tan bondadoso, pero existe la tecnología. Eso. Y recuerden que el Perú tiene, creo que son los 80 ecosistemas del mundo, están concentrados aquí. Entonces, aquí existen frutas, alimentos que solamente en el Perú produce. Efectivamente. Entonces, lo que hay que darle es tecnología para producir, por lo menos alimentar a todos los peruanos, ¿no? Bueno, yo sí creo, pero hay que ponerle, como se dice, voluntad política y apostar por la tecnología en el Perú, ¿no? Estamos nosotros también trabajando muy de cerca con Alfonso Velázquez, tu tocayo, que es de Sierra Exportadora. Sería bueno que en algún momento puedas entrevistarte con él en tu estadía para ver cómo puedes apoyar a la sierra. Sí, eso sería interesante, porque justamente una de las ideas es de que los drones pueden ayudar mucho en Sierra Exportadora. Ciertamente. Porque la sierra tiene geografías muy complicadas. Y los drones se pueden chocar con los cerros, ¿eh? Pueden chocar, exactamente. Estaba pensando en eso. Bueno, Adolfo, te agradezco mucho por esta interesantísima entrevista, ¿no es cierto, Mayra? Sí, muy interesante, y justo está un poco relacionado a nuestros siguientes invitados que han hecho, son hackers que han contribuido con la agricultura. Ya les contaremos en el siguiente bloque. Pues te quedas para hacerle preguntas, Adolfo. Okay. Yeah, y amigos, nosotros tenemos que anunciar que el Encuentro Científico Internacional, que va del 2 al 4 de enero, pues hay que inscribirse, es totalmente gratuito, con todas las facilidades, va a ser en el Pentagonito, y además las Fuerzas Armadas que se han puesto las pilas, dice que el conocimiento es cuestión de defensa nacional, el conocimiento es la riqueza de los países, hay que defenderla. De modo que van a preparar un menú a 5 soles, para que no vayan a ir a restaurantes allí de 20, 30 soles, 5 soles el menú, a mediodía del 2 de enero y el 4 de enero en la que van a hacer las plenarias, y el 3, que es sábado, será en la Universidad Ricardo Palma, y ahí por disciplinas, porque el 2 y el 4 es las plenarias, el 3 es por especialidades en la Universidad Ricardo Palma, que es la principal coorganizadora, junto con la Secretaría de Defensa Nacional, que es pues justamente nuestro gran apoyo en este campo. La defensa nacional tiene que ver con el conocimiento. Además, amigos, hemos tenido la fiesta de la ciencia ayer, fue una cosa increíble, ¿verdad, Mayra? Sí, estuvo muy interesante este año, y tuvieron los pequeños pues del CEPRESID, hicieron sus experimentos, habieron grandes expositores, algunos fallaron, como es natural en la ciencia, pero nos hemos divertido mucho. Muy bien, amigos, entonces seguimos nosotros en esta campaña de que la ciencia sea un tema de gran interés y también divertido. Nosotros los esperamos entonces, y agradecemos especialmente a la Universidad Ricardo Palma, que a pesar de que hay declaración de feriados, nos dará las facilidades el 3 de enero para el Encuentro Científico Internacional por especialidades. Agradecemos al Ejército, que nos presta pues el cuartel general donde fue la COP, en un marco extraordinariamente bello, para que se lleve a cabo el Encuentro Científico Internacional. Bueno, amigos, regresamos.